En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del universo. Haz que toda la creación liberada de la esclavitud del pecado sirva a tu majestad y te glorifique sin fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos a Saboreando la Palabra. Hoy estaremos comentando las lecturas del próximo domingo, que es el 34º del tiempo ordinario, ciclo B, el último domingo del año litúrgico. Y nos acompaña nuestro querido hermano, el diácono José Méndez. Bienvenido. Saludos, gracias y un saludo a todos los que nos ven semana tras semana. Así es. Pues vamos a entrar de lleno porque las lecturas de hoy son muy importantes. Fíjense que el cierre del año litúrgico es siempre, obviamente, un domingo importantísimo, la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Por eso hemos mencionado el universo, Rey del Universo en la oración. Siempre ustedes saben que yo comienzo el programa con la oración colecta de la misa. Entonces, estamos celebrando el domingo 34, es siempre la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Ya el próximo domingo, el siguiente, será primer domingo de Adviento y cambiamos de ciclo, vamos a estar en el ciclo C porque este es el B. Bueno, vamos a hablar entonces de las lecturas, como siempre hacemos. En la primera lectura tenemos un texto del profeta Daniel, tomado del capítulo 7, con una expresión conocidísima. ¿Cuál es la expresión conocidísima? Hijo del hombre. Es una expresión muy conocida porque Jesús la populariza en los evangelios. Él le gusta llamarse a sí mismo el Hijo del hombre. Obviamente nadie lo llama así. Le dicen maestro, le dicen Mesías, le dicen distintas cosas, pero él le gusta llamarse a sí mismo Hijo del Hombre. Y es una expresión tomada de aquí del libro de Daniel, del profeta Daniel, específicamente el capítulo 7. ¿Por qué esa expresión Hijo del Hombre? Bueno, no les voy a contar, léanse el capítulo 7 de Daniel si quieren, no voy a contar el capítulo completo porque se nos va mucho tiempo, pero la idea sería, hay un contraste, hay un enfrentamiento entre 4 bestias y el Hijo del Hombre. Las bestias surgen del mar. Ya sabemos que para los judíos el mar es la fuente del mal. Ellos asocian mar con mal. Entonces esas bestias pues son emperadores y reyes de imperios que son hostiles obviamente al pueblo judío. Y por otro lado tenemos entonces descendiendo del cielo esa figura misteriosa que no tiene nombre ni se sabe, pero desciende del cielo del Hijo del Hombre. Hijo del Hombre. Obviamente, Hijo del Hombre es hombre, porque los hijos de los hombres son hombres. Pero es una manera de decir, es humano, pero desciende del cielo. Obviamente es una figura que en el judaísmo se asocia al Mesías, porque el Mesías, claro, ellos no pensaban nunca ni remotamente que iba a ser el Hijo de Dios hecho hombre, pero sí definitivamente era un enviado de Dios, por lo tanto desciende del cielo y es hombre porque es hijo de hombre. Así que esa es la figura con la que Jesús le gusta llamarse. Fíjense que ¿por qué a Jesús le gusta que le llamen así más que Mesías? Esto no está en las lecturas de hoy, pero me parece interesante. Porque a Jesús, cuando dice, tú eres el Mesías, por ejemplo, que le dicen, sí, tú eres el Mesías, él dice, no se lo digan a nadie. Sin embargo, él dice, el Hijo del Hombre, siempre se está llamando a sí mismo el Hijo del Hombre. Porque Mesías tenía una connotación en la época de Jesús de un libertador que venía a sacar a los romanos y a devolverle el esplendor a el pueblo de Israel, al culto del templo, etc. O sea, iba a sacar de allí todo lo que no era conforme a lo que Dios quería. Entonces, claro, como él no era, y precisamente en este domingo 34 vamos a hablar de la realeza de Jesús Rey del universo, en qué sentido es rey, cómo es rey y cómo no es rey. Pues entonces no quería que lo asociaran con ese tipo de mesianismo, que era un mesianismo mundano, básicamente. Por lo tanto, él utilizaba la expresión Hijo del Hombre, que es la que encontramos aquí en la primera lectura de hoy. Así que el Rey del Universo es el Hijo del Hombre y se puede perfectamente bien entender como el Hijo del Hombre del que habla Daniel, aunque obviamente Daniel en ese momento no está hablando del Hijo del Hombre en el sentido de Jesucristo. Esto está escrito muchos siglos antes, pero bueno, pero nosotros del Nuevo Testamento releemos ese texto y sabemos que es Jesús.
Obviamente en este fragmentito corto vemos que hay un anciano en el trono celeste, pues obviamente ese anciano es el Padre, hay unos ángeles, hay una escena donde se abren unos libros y Dios quiere decir que Dios tiene presente todas las acciones. Cuando hablamos de libros, también en el Apocalipsis hay libros, es decir, quiere decir las cosas que acontecen y las personas y lo que hacen. Eso es lo que está escrito en esos libros. Así que esta es la expresión Hijo del Hombre, y básicamente la primera lectura es eso, es presentarnos al Hijo del Hombre, que luego en el Evangelio se nos dirá que es el Rey, pero no con un reinado, mi reino no es de este mundo, le va a decir él a Pilato, es Rey del universo. ¿En qué sentido? Lo vamos a ir comentando a lo largo del programa de hoy, que vamos a hablar de estas lecturas. Así que este tema de Daniel básicamente lo podemos cerrar diciendo la lectura, el fragmento que leemos de Daniel del capítulo 7, aparte del tema de lo del Hijo del Hombre, nos presenta el contraste entre el Hijo del Hombre que desciende del cielo y las bestias, como dije, que surgen del mar, esas bestias hostiles al pueblo de Israel, que son emperadores y son reyes y son hostiles, ¿verdad? Los babilonios en primer lugar, por supuesto, en fin, los persas, los griegos, bueno, todo ese asunto. Y el texto nos va a decir que el reino de ese Hijo del Hombre, es un reino eterno, por contraste con el de las bestias. ¿Por qué? ¿Por qué ese reino de él es eterno? Bueno, porque tiene a Dios con él, por eso viene del cielo. Sin embargo, las bestias, como surgen del mar, y obviamente se apoyan en el mal, porque por eso es que surgen, por eso es que hace que las bestias salgan del mar, pues su reino no va a permanecer, porque no llevan en sí la fuerza de Dios, que sí la tiene el Hijo del Hombre que desciende del cielo. Así que ese Hijo del Hombre va a tener un poder eterno, dice el versículo 14. Obviamente está hablando ya no, fíjense cómo se entrelaza, ¿verdad? Lo que uno puede pensar que es un Mesías terreno, que era lo que los judíos pensaban, venía el Mesías, y el Hijo del Hombre lo asociaban con esa figura del Mesías que ellos esperaban, con una figura que va a tener un poder eterno. Obviamente ningún ser humano va a tener un poder eterno, así que esto es más que un ser humano, el Hijo del Hombre. Es el Hijo de Dios hecho hombre, por eso su poder es eterno, como dice el versículo 14, y como insiste, su reino no acabará. Esa es la presentación que nos hace esta primera lectura. Sí, bueno, no va ya haciendo una prefiguración de la persona de Jesús, que es 100% hombre, 100% divino, y nos hace ver que él viene no a pelear, ¿verdad?, físicamente con el ser humano, sino pues es una guerra espiritual, la cual nos quiere separar de esa gracia de la reconciliación que el Señor nos quiere dar a cada uno de nosotros, los creyentes, a la humanidad. Así mismo es. Bien, pues al regreso de la pausa, comentamos entonces la segunda lectura. De regreso en Saboreando la Palabra, comentando las lecturas del domingo 34 del tiempo ordinario ciclo B, que como sabemos y dijimos ya en el primer segmento, es la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Aquí nos acompaña nuestro hermano, el diácono José Méndez. Vamos a la segunda lectura, como hemos prometido. Fíjense la segunda lectura, les voy a leer un trocito. Dice: Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra. Y dice, en la última línea, o cercano al final de este trocito que leemos, dice: mirad, viene entre las nubes. Obviamente aquí está la asociación con el Hijo del Hombre que desciende del cielo, de la primera lectura que comentamos y explicamos. Ese Hijo del Hombre, como acabamos de mencionar antes de la pausa, es una presentación de Jesucristo, que es de quien vamos a hablar en el Evangelio, porque es la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Y ese Jesucristo dice que es, como les dije, la lectura dice, el testigo fiel, el primogénito entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra. Vamos a explicar un poquito estas expresiones que son interesantes. Es el testigo fiel porque ¿de quién es testigo Jesucristo? Del Padre, de Dios. Jesucristo es testigo fiel porque Él es insobornablemente fiel a la voluntad del Padre y a su amor por nosotros. Por lo tanto, es el testigo del amor del Padre
y es fiel hasta la muerte y muerte en cruz. Eso es lo que significa el testigo fiel. Luego dice el primogénito entre los muertos. Bueno, eso es fácil de entender porque es el primero que resucita. Y por eso está en la comunión trinitaria, pues no solamente con su alma humana, de su naturaleza humana y con su divinidad, por supuesto, que no se puede separar de la Trinidad, sino también con su cuerpo humano. Así que está en cuerpo y alma humano junto en la comunión trinitaria. Así que porque resucitó, así que es el primero de entre los muertos, y dice el primero porque todos estamos llamados a resucitar, como decimos en el credo todos los domingos. Y por último, la tercera expresión, príncipe de los reyes de la tierra, que quiere decir que está encumbrado por sobre todos los demás. Pues obviamente, ¿por qué está encumbrado por sobre todos los demás? Porque ningún rey de la tierra le hace ni sombra ni remotamente a Jesucristo, porque Jesucristo no es rey como los reyes de la tierra, que es lo que vamos a hablar después cuando comentemos el Evangelio, sino que es rey a la manera de Dios. Claro que es rey, y es rey del universo, pero a la manera divina, que es bueno entenderlo, porque nosotros somos muy dados a querer ser reyes a la manera humana. Digo reyes, reyesitos, ¿verdad? Todos somos reyesitos en nuestro imperio y en nuestro reino. Pero el tema es que lo seamos a la manera divina, no a la manera humana. Así que esa es la idea. Jesucristo ha entregado todo lo que tiene para amarnos, y Jesucristo quiere, como veremos en el Evangelio, reinar en nosotros. Así que esto es bien importante. Jesucristo ha reinado a la manera divina. Vamos a ir introduciendo esa idea. ¿Por qué reina a la manera divina? Por lo mismo que hemos dicho que es testigo fiel, porque ha sido capaz de someter todo a la voluntad del Padre. Y ese sometimiento a la voluntad del Padre ha sido para amarnos a nosotros de parte del Padre. Por eso ha sido el testimonio de que Dios es amor. Por eso Juan puede decir en su carta, Dios es amor. Porque el testigo fiel nos ha amado hasta la muerte. Ha puesto todo en juego, todo lo que el Padre le ha dado lo ha puesto en juego para amarnos, y por lo tanto ha manifestado con su persona, con su vida, con su obra redentora, que Dios es amor, que Dios nos ama. Y de esa manera ha reinado y es rey para siempre. Primogénito entre los muertos, como ya dijimos, está en la eternidad para siempre reinando, pero reinando quiere decir amando, manifestando. Él sigue manifestando. Su reinado es un reino de amor, como dice el prefacio de la fiesta. Es un reino de amor que manifiesta que Dios es amor, y de esa manera Él reina. Y como el amor es lo que realmente le da no solamente sentido, sino diríamos consistencia a todo, porque Dios ha creado por amor y para el amor, pues como Él es el canal absoluto del amor de Dios hacia nosotros, Jesucristo, el pontífice entre Dios y los hombres, pues es rey, es rey. Si nosotros queremos reinar, tenemos que hacer, o mejor dicho, dejar a Jesucristo en nosotros hacer lo que Él hace, que es amar. Por eso es que le dice a Pilato, mi reino no es de este mundo. ¿Por qué? Porque el reinado de este mundo es un reinado de imposición de poder, de aplastar al otro para yo seguir adquiriendo poder. El reinado de Dios lo que trae es autoridad, para que por medio de esa autoridad Él descargar su misericordia y ese amor incondicional sobre todos y cada uno de nosotros, que por medio de su autoridad nos injerta nuevamente al árbol de la vida. Efectivamente. Vamos a adelantar entonces ya un poquito en este segmento el comentario del Evangelio. El Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 18, de la conversación entre Jesús y Pilato, que por cierto vale la pena leerse eso con calma a la luz de estos comentarios, para ir viendo esa conversación que maravillosamente está escrita, y cómo Pilato está hablando desde un punto de vista, Jesús está hablando desde otro punto de vista, como le gusta mucho hacer a Juan, al evangelista. O sea, Pilato está literalmente hablando desde este mundo, y Jesús, léanselo de nuevo, ese confrontamiento entre Jesús y Pilato. Pilato está hablando desde el mundo, Jesús está hablando, diríamos, desde el cielo, desde la Trinidad. Todas las expresiones de Jesús es como si Él estuviera en la Trinidad hablándole a Pilato, que está en el mundo. Reléanlo para que vean cómo está hermosamente escrito el texto de esa manera. Fíjense, el Evangelio comienza con la pregunta de Pilato. Pilato le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Supuestamente se lo presentan para acusarlo por algo, y lo tienen que acusar
como el rey de los judíos. El rey de los judíos es la versión política de rey de Israel. O sea, el rey de Israel tiene una connotación religiosa, mientras que el rey de los judíos tiene una connotación política. Entonces, claro, como ellos lo que quieren es que el poder político, representado en este caso el de Roma por Pilato, lo condene y acaben con él, pues las autoridades religiosas no lo pueden acusar de un crimen religioso porque Pilato le va a decir, llévenselo para su casa y resuelvan ustedes, yo no tengo nada que ver con eso. Entonces lo tienen que acusar la acusación tiene que ser política. Y básicamente ellos lo que le dicen es, mira, este está contra el César, esta es una amenaza para Roma, esto es un problema porque él se hace pasar por rey de los judíos, ¿no? Que después irónicamente sabemos que en el Evangelio Pilato manda a poner el letrero en los 3 idiomas sobre la cruz que dice, este es el rey de los judíos, Jesucristo Nazareno, rey de los judíos. O sea que es como si dijéramos, yo no me creí el embuste de ustedes, pero como no quiero problemas, hice lo que me pidieron, porque si no, ¿para qué va a poner a escribir eso en la cruz, verdad? Eso es Pero básicamente eso es lo que está diciendo Pilato con ese gesto de mandar a escribir sobre la cruz el letrero con eso. Es la acusación. ¿Eres tú el rey de los judíos? Porque de eso lo acusan, ¿no? Y entonces, esa conversación entre Jesús quiere que Pilato se enfrente a sí mismo y se dé cuenta y recapacite. Fíjate que la respuesta de Jesús no es sí o no, o eso es embuste. Yo soy rey, pero no. Él empieza por decirle, ¿tú dices eso por tu cuenta o te lo han contado? O eso te lo están diciendo otros que lo digas, ¿verdad? Precioso, ¿no? Ya le digo, léanse el capítulo 18 de la conversación. Pausamos y regresamos. Saboreando la palabra, comentando las lecturas de la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, que es el último domingo del año litúrgico. Estamos en el domingo 34 ciclo B, con nuestro hermano, el diácono José Méndez. Habíamos hablado un poquitito del Evangelio, vamos a entrar ahora de lleno en este último segmento a comentar este Evangelio tan hermoso, que nos presenta a Jesús como Rey y que distingue muy bien lo que es el reinado de Jesucristo de un rey o de un reinado terreno, que no lo es, ¿verdad? Jesucristo es muy claro cuando le contesta a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, pues yo tendría toda la ayuda en este mundo pero no. Fíjense aquí, lo importante es que entendamos, cuando leemos Juan, a veces la palabra mundo se refiere a nuestro entorno, el mundo. Y de hecho en la Biblia distingue, por ejemplo, la esfera divina, que es lo que se llama cielo, de la esfera humana, que es el mundo o la tierra. Entonces, en ese sentido, el mundo es el lugar de los hombres, de los seres humanos, y el cielo es el lugar de Dios, la morada de Dios, ¿no? Entonces, pero a veces la palabra mundo en San Juan significa más que eso, significa lo que se opone a Dios. El mal en toda su forma, que se opone a Dios, a su acción y a su amor. Entonces, aquí hay que saber distinguir porque se utiliza la palabra mundo en los dos sentidos. O sea que, obviamente, el reino de Jesús no es de este mundo en el sentido de mundo lo que se opone a Dios. Claro que no. No es de este mundo en el sentido de el mundo de los hombres. ¿Por qué? Porque hay una cierta confluencia, porque el mundo de los hombres, marcado por el pecado, es un mundo que se opone a Dios. Así que Jesús le está diciendo, mi reino no es de este mundo en el sentido de que mi reino no está marcado por el pecado, no se opone en nada a Dios. Al contrario, acabamos de decir, vimos en la lectura del Apocalipsis, Jesucristo es el testigo fiel. O sea, mi reino no es de este mundo, no tiene nada que ver con las cosas que ustedes hacen ni con las loqueras que ustedes hacen. Mi reino no es de este mundo. Entonces, así que en este sentido, mundo, que es lo que se opone a Dios, el reino de Cristo no es de este mundo. Por lo tanto, consecuencia, no utiliza las estrategias que vemos en este mundo, en los reinos de este mundo. Sí, pues él va buscando y haciendo ver que no es un mundo humano, sino que es desde la perspectiva de la divinidad de Cristo, de que Él viene con la autoridad que tan solo proviene de Dios para
rehacerlo todo nuevo en el ser humano para que el ser humano nuevamente recupere el sendero correcto, porque lamentablemente andan desviados buscando placeres y poderes pues por todo este planeta Tierra. Efectivamente. Entonces, pasemos a la segunda explicación que hay que dar. Primera es, hablamos de mundo. Ahora, hay otra palabra que Juan utiliza y no es lo que uno normalmente entiende, que es la palabra verdad. Cuando el Evangelio de Juan habla de verdad, no está hablando de verdad en términos de lo que expresamos nosotros, ¿verdad? De que haya una identificación entre lo que uno conoce o entiende y la realidad, que eso es el concepto de verdad. Está hablando de otra cosa. Básicamente, verdad, cuando Juan habla de la verdad, se está refiriendo a Dios. Se está refiriendo a Dios. Y esto es bien importante. Y por eso, el contraste en Juan, y lo encontramos en este fragmento que leemos, es entre mundo y verdad. Podría haber dicho entre maldad, antirreino, antidios y Dios, pero Juan es muy elegante en la escritura. Estamos hablando de mundo, mi reino no es de este mundo, es decir, mi reino no tiene nada que ver con el pecado y con las cosas como se hacen marcadas por el pecado en este mundo. Mi reino es de la verdad, pero no de la verdad en cuanto a que yo entiendo las cosas como son, sino de la verdad Dios. Recuerden que Jesucristo en el Evangelio de Juan se identifica a sí mismo como yo soy el camino, la verdad y la vida. En ese sentido, pues sí, asociado al Padre en la obra creadora, Jesucristo es la verdad en sentido lógico, pero sobre todo es la verdad en sentido ontológico, es decir, en el sentido de que las cosas son lo que Dios ha querido que sean y de que el plan es que Dios sea Dios en las criaturas. Y en ese sentido, o sea, es mucho más profundo que lo que uno lee a simple vista. Por eso me detengo a explicar esto. Sí, y nos quiere presentar también una realidad que vivimos constantemente. Cada cual, de acuerdo a su punto de vista, él tiene una verdad. Pero dentro de lo que nos presenta el Evangelio, dentro de cómo Dios obra, hay una verdad absoluta, que es Dios. Que las cosas son o no son. No como nosotros queremos, ¿verdad? Maquillarla, como queremos presentarla, como queremos manipularla. Y ante esa es la realidad que está en contraste con Pilato. Porque Pilato le pregunta referente a la verdad, le pregunta ante su reinado, le pregunta ante, ¿verdad?, cómo poder sacarlo de la acusación que tiene del pueblo, porque en cierto aspecto Pilato va viendo la inocencia de Cristo, pero no se atreve a fallar a favor de Cristo para evitar una revolución, porque está buscando cómo estar como decimos regularmente, con Dios y el mundo, buscando la mejor de las dos partes, y no pues llega a la verdad absoluta y asumir la consecuencia que había que asumir. Fíjense que cuando le pone la pregunta precisa, que Pilato le dice, entonces tú eres rey. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Jesús dice, sí, yo soy rey. Obviamente, yo no soy rey como ser rey en este mundo, porque mi reino no es de este mundo. Entonces, ahí viene la revelación, que es donde termina el Evangelio de hoy. ¿Cómo es rey Jesucristo? Jesucristo es rey siendo testigo de la verdad. Esa es la explicación que da Juan. Por eso había que saber que la verdad es Dios. Porque Jesucristo no va a dar su vida por defender que algo que es blanco. No se trata de ese tipo de verdad, que es lo que llamamos la verdad lógica, sino que es la verdad, Dios es la verdad, como Él es la verdad, porque Él es Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que fíjense cómo es muy hermoso, y entonces Él te va a decir, por eso Él dice, todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Esa parte como que no nos cuadra mucho si pensamos en la verdad como la verdad lógica, pero que la verdad escucha su voz. Todo el que es de Dios es lo que Él está diciendo, escucha mi voz. Todo el que es de Dios. Y yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Fíjense que hemos visto en la segunda lectura que Jesucristo es el testigo fiel, y ya explicamos de qué Él es testigo. ¿De qué Él es testigo? De Dios, de que Dios es amor y de que Dios nos ama. Entonces aquí nos está diciendo, yo soy testigo de la verdad. La verdad es Dios, que Dios es amor y que Dios nos ama. Fíjense cómo la segunda lectura nos ayuda a entender también este pasaje del Evangelio. Así que
No nos da ya tiempo para mucho más, ya tenemos que irnos despidiendo, pero lo que quiero es que ustedes que han escuchado este comentario se pregunten si están o no reinando con Cristo, si estamos tú y yo reinando con Cristo o si nuestro reino se parece a los de este mundo o si se parece al reino de Cristo. Bien, vamos terminando y agradeciéndole a todos que estén con nosotros aquí semana tras semana. Queremos recordarles que pueden ir a la página, al sitio web de la Parroquia Cristo Redentor, pacrired.org, y allí pueden descargar el comentario escrito en el que se fundamenta, en el que se basa esto que discutimos en el programa. Agradecerle al diácono José Méndez su participación en el programa y despedirnos como siempre con la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.